Llegamos a la instancia en la cual podemos poner en práctica un poco lo aprendido, ya, de la introducción al trading institucional, y les vamos a enseñar una estrategia muy simple, sencilla, basada en estructura y tendencia. Esperemos un segundo. Basado en estructura y tendencia, ya, todo lo que ustedes aprendieron ya les puede servir bastante para empezar a operar de manera más asertiva, por decirlo así, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en el activo oro, también nos vamos a cambiar a euro dólar para poner en práctica, haciendo backtesting, porque obviamente en las clases por lo general las mentorías las grabo los días sábados, ¿ya? Pero les va a servir bastante. También vamos a tener operativa en vivo para que se compruebe que la estrategia también tiene éxito, pero vamos paso a paso, ¿ok? Curiosamente, si nosotros nos basamos en el ciclo de mercado, tendencia y estructura, entendemos que esto es un impulso y esto es un retroceso. Y nuevamente esto es un impulso y este es un retroceso. Ahora lo ideal, cada vez que nosotros nos enfoquemos en estructura de mercado, nos enfocamos en el último punto más bajo, el último punto, perdón, el último punto más alto, el último más bajo, y así sucesivamente. Cuando tenemos solamente esta zona de aquí formada, nosotros nos vamos a enfocar en todo lo que generó en order blocks en estructura interna en la fase de impulso, ¿ok? En la fase de impulso nos vamos a enfocar en todas las order blocks que nos dejó el precio, order block decisionales y todo eso. Por eso es importante saber identificar tanto la estructura interna como la externa. La estrategia se basa en observar primero principalmente en una hora el precio. Si tu estructura no está tan bien visible en una hora, te recomiendo, empieza a analizar en una hora, obviamente, bájate a 30 minutos y posterior a 15 minutos. Así se le llama refinar tu estrategia para buscar el objetivo real del precio, ¿ok? Como justamente en este caso no se ve muy clara la estructura, si se dan cuenta aquí yo tengo ya rayado los puntos decisionales. Claramente es una última orden bajista y aquí tengo estructura interna. Si se dan cuenta, miren, tengo aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso como estructura interna. Y en estructura externa tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, estructura interna también, perdón, e impulso hasta que rompe. Obviamente, si yo me voy a basar en la herramienta Fibonacci, voy a buscar los mejores niveles óptimos de entrada basado en los puntos decisionales y en los puntos de interés, ¿ok? Si se dan cuenta, el nivel 88 de Fibonacci de esta herramienta con esta configuración me da justo la confluencia con las mechas, ¿ok? Un retroceso bastante complejo o toda esta zona de reacción, si se dan cuenta. Toda esta zona de reacción en el punto de interés. ¿Ahí puede ser un punto de entrada válido? Sí, por supuesto, pero ya vamos a llegar a eso. Ahora, quiero que tengas en cuenta que la estrategia es muy sencilla de comprender si tú llevas el paso a paso al pie de la letra, ¿ya? Como no se ve tan claro, obviamente yo puedo visualizar acá que hay order blocks que para mí pueden ser consideradas decisionales y lo puedo considerar como punto de entrada válido cuando culmine el retroceso, pero también es muy amplia, ¿ok? Porque prácticamente en toda esta zona tenemos alrededor de 50 pip. Para mí es demasiado en el trading institucional operar con 50 pip, aunque tenemos que tener en cuenta que es oro, no es cualquier activo, es un activo muy volátil. Entonces, yo muchas veces refino bajándome la temporalidad. Me bajo primero a media hora y posterior me bajo a 15 minutos si es que no encuentro nada claro en media hora. Pero en media hora sí veo algo bastante lindo. Veo prácticamente una zona de impulso en estructura interna. Sé que es mecha, pero en 15 minutos lo más probable es que aquí ya se haya llevado este bajo. Un retroceso, otro impulso, otro retroceso y otro impulso. Entonces, si nosotros nos basamos en estructura interna, para mí el precio ya me rompió la estructura interna con este alto, con este bajo siguió subiendo y así sucesivamente. El ejemplo que se explicaba justamente en el PDF anterior, quiero que lo vean con claridad. Los puntos decisionales son exactamente esto, ¿ok? Y al mismo tiempo quiero que se observe de esta manera, estructura externa más estructura interna, ¿ok? Pónganle pausa en los videos a este video para los que quieran entender e inmortalizar la imagen de la estructura real en su mente, obviamente, y la memoricen.
porque la vamos a llevar a la práctica en este minuto para la estrategia. Si nosotros tenemos esto, prácticamente, y si yo considero esto como un punto estructural, considero esto como un punto estructural interno, también debo considerar los puntos estructurales máximos y mínimos internos, ¿ok? Internos. Entonces, ¿para qué? Para considerar los quiebres estructurales internos. Ya van a entender por qué. Si esto yo quiero saber si es un real quiebre estructural, me bajo a 15 minutos, si es un real quiebre estructural interno. Y en 15 minutos me confirma el precio que no. Al parecer no es un quiebre estructural. No lo es. Pero prácticamente aquí sí lo es. Entonces, ahí tengo una estructura de mercado. El origen del movimiento empieza acá, ¿ok? Sí, lo sé, pero aquí me quiebra la estructura interna. Ahora, yo me enfocaría en los puntos decisionales que pueden ser válidos, como este de acá, esta order block de aquí, ¿ok? En 15 minutos. Dense cuenta cómo me he bajado de temporalidad de 1 hora a 15 minutos para buscar los detalles con mayor claridad. O me puedo enfocar en este punto decisional de aquí. Pero este punto decisional para mí ya está mitigado antes de romper la estructura externa. Si se dan cuenta, aún no rompió la estructura externa y ya fue mitigado. Entonces, para mí no sería muy válido estar buscando ese punto de entrada. Entonces, esperaría que el precio reaccionara un poco más abajo según los niveles óptimos de entrada de Fibonacci. También tenemos otro punto decisional, acá abajo, ¿ok? Que tampoco fue respetado. Y la pregunta del millón es, ¿por qué no fue respetado? Y justamente tenemos en la última zona el punto de interés. Ahora, si no tengo ni una order block que acá me haga referencia, o si la tenemos, yo creo que sí. Vino a buscar justamente esta order block de acá. Aquí se ve como una penúltima order block bajista, pero si nos devolvemos a media hora, si nos devolvemos a la media hora, perdón, la order block completa en media hora abarca todo esto. Entonces esta es mi order block como punto de interés para tenerla en cuenta. ¿Y qué hizo el precio? Reaccionó la order block de interés de media hora, ¿ok? A la primera zona de reacción. Y el nivel óptimo de entrada que me acaba de dar el precio justo en esa zona, para confirmar con la confluencia de la order block, fue el nivel 76. ¿Cómo consideraría yo un punto de entrada válido? Vamos paso a paso. Si yo quiero utilizar la posición larga para poder operar una compra justo en esa zona de ahí, complementando con la herramienta de apoyo, podría comprar un 1 a 5, un ratio 1 a 5, ¿ok? No me baso en PIB, ya vamos a explicar en la clase siguiente cuando empecemos a especificar los puntos de entrada, por qué no me baso en PIB y si me baso en ratio. Pero quiero que entiendan una cosa. Este es mi punto de entrada válido, apenas lo toque en el nivel 76 porque me da confluencia con la order block POI, con mi punto de interés. Y mi stop loss lo posiciono por debajo, en este caso, por debajo del nivel 88. O sea, considero todo el nivel 76.40 hasta el 88 como una zona posible de reacción. Ese es el respiro que yo le voy a dar a mi trade en el stop loss, ¿ok? Basándome en ese tipo de teoría. Ahora, hay algo que no les he enseñado y es cómo observar prácticamente un punto de entrada más lindo, más válido cada vez que nosotros refinemos, bajándonos de temporalidad, ¿ok? Y prácticamente a eso hago referencia de por qué el precio ignoró este punto decisional y por qué ignoró también este otro punto decisional y cayó más de lo normal tirando un mechazo, ¿ok? Y les voy a explicar el por qué. ¿Recuerdan las velas de imbalance? La clase de imbalance que se explicó con anterioridad. Bueno, justamente en esta clase de imbalance aún quedaba un imbalance por rellenar, justamente antes del punto de interés. Y el imbalance que quedaba por rellenar estaba justo ahí. Cuando nosotros tenemos imbalance previo a un punto de interés o previo a un punto decisional, esos son puntos de entrada de alta probabilidad en el trading institucional. Entonces, cuando hablamos de acción del precio, ponemos en práctica lo aprendido. Y si se dan cuenta, en velitas de media hora sí tenía el imbalance. En velitas de 15 minutos quizás no tenía el imbalance que necesitaba, pero ya sabía que por debajo de ese imbalance tenía el punto de interés. Entonces, mi punto de entrada válido era en esta zona, justo en esta penúltima order.
¿ok? Ahora, hay algo más que se le suma. La estructura interna se le conoce también como liquidez, ¿ok? La estructura interna se le conoce como liquidez. Justamente el bajo de 5 minutos se le conoce también como liquidez previa a un punto de interés. Y el mercado siempre, antes de hacer un movimiento mayor o un movimiento más fuerte, rompe la liquidez de las temporalidades menores. O sea, cuando venga a buscar o cuando venga a culminar su retroceso. Le hago el claro ejemplo. Impulso, retroceso en estructura interna. En algún minuto el mercado va a barrer esa liquidez. Cuando hago referencia a que barre la liquidez, hago referencia a que hay muchas posiciones retail en compra. Retail ya saben lo que significa, de traders que no se atreven a operar en temporalidades mayores o no tienen la paciencia suficiente para operar en temporalidades mayores y operan constantemente impulso y retroceso en temporalidades de 5 minutos. Y creen en poder esperar el swing, pero lo que no identifican ellos es su propia liquidez. Por eso, lo que se considera como una línea tendencial alcista para buscar puntos de entrada es nada más ni nada menos que liquidez, que eso también lo vamos a estar viendo en las clases más adelante. Entonces, cuando culmine el impulso de la temporalidad de 1 hora o de media hora, el precio va a venir a barrer toda la liquidez interna, ¿ok? De las temporalidades, obviamente, inferiores, de las lower time frame. Se llevó toda la liquidez interna, por eso no reaccionó ni a este decisional, y tampoco a este, y tampoco a este decisional. Y sí era un posible punto de entrada a este decisional, pero también era liquidez interna, ¿ok? Liquidez previa antes de la order block denominada punto de interés. Por eso siempre se recomienda que las estrategias reconozcan la liquidez previa antes de una order block decisional y al mismo tiempo reconozca si es que esa order block tiene imbalance previo, porque en este caso se convirtió en un objetivo para el mercado justamente por este imbalance y por esta liquidez. Y eso te hace salirte del rango de operativa retail y te convierte en un trader más rentable porque justamente entraste en el punto de interés y eso te da una entrada a compra y te evita caer en las trampas de mercado, como entrar en un punto de order block como esta y en un punto de order block como esta. Porque ¿qué creen ustedes? Las instituciones financieras también entienden que existen las order blocks y saben que también hay order blocks como zonas trampas de mercado, que también los vamos a explicar en las clases más adelante. Y esas dos order blocks anteriores que eran consideradas decisionales no eran nada más ni nada menos que trampas de mercado porque no tenían liquidez previa o imbalance previo. Bueno, en este caso la primera sí lo tenía, pero no me daba confluencia con los niveles óptimos de entrada de Fibonacci. Recordemos que para entrar muy arriba en el precio mínimo necesitamos enormes aceleraciones del precio, como quiebres estructurales válidos, como lo que enseñé en las clases de imbalance. ¿Ok? Aquí no lo hay. Por ende, para mí no me sorprendería que el precio me viniera a barrer, obviamente, y cayera más de lo normal en el retroceso, porque no tengo la confirmación necesaria como para estar entrando en un retroceso tan corto. Recordemos que para entrar en un retroceso corto necesitamos una enorme velita de transición por lo bajo. ¿Tienen preguntas hasta acá? No sobre lo que estás hablando exactamente. Ya. Dime, ¿cuáles son las preguntas que tienes para ir resolviéndolas? O sea, hablaste sobre el imbalance, perdón, pero además aquí hay un mechazo súper largo. ¿Eso también tiene alguna relación? Sí, por lo general estos mechazos, al cual, este mechazo de acá, Sí, de la vela alcista. No, este. ok, muchas veces, bueno, eso ya es lectura de acción del precio, ya nos vamos a enfocar en las clases en profundidad, esa de acciones del precio. En el oro y en todos los activos, el mercado siempre, siempre por lo general, cuando empiezas a entender de estructura, un impulso se compone por ciclos fractales internos de impulso y retroceso, ¿cierto? Ok, debes entender una cosa, hacer parte de tu operativa las manipulaciones de mercado, que también las vamos a ver. Quiero que entiendas que esos mechazos por lo general sacan liquidez interna también, ¿ok? Sacan, si tú consideras esto un punto más alto, ok, para que se haya considerado un punto más alto mínimo tiene que haberse llevado liquidez interna, otros puntos más altos internos, ¿ok? Entonces esos mechazos cumplen con la función de sacar los máximos débiles del precio antes de caer. Y a eso es lo que hizo ese mechazo, tiró un mechazo, sacó un punto máximo y siguió cayendo. Pero eso es tema para otra clase, prácticamente aquí nos vamos a enfocar
en la estrategia, ¿ya? Ahora, justamente el precio también tiene un mechazo enorme. Ese mechazo también se considera manipulación, pero al mismo tiempo también se considera retroceso para la estructura externa. Entonces, si tú tienes una lectura adecuada de mercado, vas a entender cómo se compone la estructura externa e interna, ¿sí? Ya, gracias. Sí, entonces, aquí tienen liquidez previa, o también puedes considerar este tipo de liquidez así, tal cual, previo. Una liquidez pequeña tendencial, que está justamente antes de un imbalance y antes de la orden. Eso me hace ver que aquí tenía prácticamente estructura válida para poder comprar. ¿Ok? Justamente aquí el precio retrocedió. Y aquí es donde viene también otra trampa de mercado. ¿Por qué? Porque los traders creen poder ingresar en esta order block y dicen, ok, no encuentro liquidez previa ni nada por el estilo, pero seguiste los paso a paso de la estrategia. Esto no es estructura externa. Primero debes esperar a que tu impulso culmine rompiendo tu quiebre, ¿ok? Para recién considerar si hay o no hay construcción de liquidez interna o liquidez externa, ¿ok? Que también lo vamos a ver en las próximas clases. Por ser en este caso, una vez el precio mitiga y sigue subiendo, aquí tienes una order block decisional, ¿ok? Tienes una order block decisional, pero no hay liquidez previa, ¿ok? No hay liquidez previa. Y justamente el origen del movimiento alcista fue acá, y aquí sí tenemos order block, ¿ok? Pero tampoco hay liquidez previa. Entonces, ¿qué debo reconocer yo? El precio posiblemente va a seguir cayendo y va a venir a buscar el origen del movimiento, o sea, tu punto de interés, aquí, porque de aquí nace el impulso alcista, ¿ok? Entonces, lo más probable es que esta order block con imbalance también sea una zona trampa. ¿Y eso a qué se debe? Que no te ha construido la liquidez que necesitas, previa. Porque mira, el precio tiró mechazo. Obviamente, si tu stop loss tenía más respiro, te va a dar el profit. Pero realmente lo que vino a buscar el precio fue el punto de interés acá en esta mecha. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se convierte esto? Justamente se convierte en liquidez previa para el mercado. Y como se convierte en liquidez previa, la zona óptima de entrada para comprar era acá. Mientras no me rompa el punto estructural, este sigue siendo mi punto de interés para comprar. ¿Ok? ¿Te parece? Sí. No lo ha vulnerado. La rechazó 2 veces. Primero me generó una zona de compra válida, se me devolvió. Me generó otra zona de compra válida, no superó este máximo, se devolvió, pero tampoco me rompe el punto de interés. Por ende, para mí sigue siendo válida esta zona de compra. Mientras no me rompa mis puntos de interés o mis zonas de demanda válidas, sigo comprando. Sigo comprando. ¿Ok? Esto es trading real. Esto es una estrategia de mercado. Entonces, ahí yo tengo mi zona de compra. Con un 1 a 3, muchos se quedan tranquilos, pero yo recomiendo siempre operar sobre el 1 a 5. Sobre el 1 a 5, porque el consecutivo de tus pérdidas también te va a generar el hecho de que mala psicología, que lo vamos a ver en las próximas 2 clases. ¿Sí? Ya, súper. Respondí. ¿Tienes alguna duda con respecto a la estrategia? Es bueno que lo hagas saber ahora porque esto lo tienes que empezar a poner en práctica en el backtesting. No, por el momento no tengo ninguno. Ok, perfecto. Ya vamos a entender cómo funciona la liquidez también del precio. O sea, de hecho, en esta misma clase te voy a enseñar cómo funciona. Todo lo que estuvimos viendo acá, este objetivo del precio que se originó como liquidez interna, se reconoce como liquidez interna todo lo que te genera el impulso del precio. ¿Ok? Una vez más lo repito, se reconoce como liquidez interna todos los bajos de temporalidades internas que te genera el mismo impulso del precio. Y cuando lo venga a barrer, obviamente, esa liquidez interna es el imán que necesita el precio para que el precio los venga a sacar, o sea, cuando culmine su retroceso. ¿Ok? Eso es liquidez interna. Ahora, la liquidez externa es lo mismo, pero por fuera, lo que te va dejando el precio en su fase de retroceso. Si te das cuenta, aquí tengo liquidez externa. Tengo liquidez externa. Y me la va dejando por fuera el precio. ¿Y para qué me sirve? Para poder confirmar que el precio va a tener fuerza alcista en su nueva fase de impulso, porque tiene que barrer toda la liquidez externa que me dejó en la enorme caída del retroceso. ¿Ok?
La liquidez interna se reconoce en el enorme impulso y la liquidez externa se reconoce en la caída del retroceso. ¿Vale? Entonces esto se convierte en un objetivo futuro para el mercado. Puede decir, o sea, yo puedo decir, ok, si el Gonzalo nos está enseñando lo que es el objetivo del mercado para la liquidez externa, ¿para qué me sirve? Para confirmar que mi trade aún le queda objetivo por recorrer y que aún puede llegar por lo menos a sacar todas estas ventas que generó el retroceso. Porque aquí también hay posiciones de venta en corto plazo por estructura interna, si nos damos cuenta. Pulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, posible impulso interno. ¿Ok? Y ahora que está haciendo el precio, lo más probable es que genere estructura alcista para llevarse todo estos máximos. ¿Ok? Porque empezó su nueva fase de impulso. Y para poder descifrarnos tu nueva fase de impulso, tienes que detectar tu liquidez externa para que sea válido estar comprando y se te haga más coherente las compras y reconocer tu nueva fase de impulso. ¿Sí? Sí, te capto. Ok. Entonces, ahí prácticamente cada vez que ingresemos al mercado, una vez estemos dentro, obviamente, se protege, se recomienda proteger el trade cuando ya tu trade alcance un 1-2 con la herramienta de posición larga en este caso. Si ya para mí alcanzó el 1-2, quiere decir si yo invertí $250 en este trade, ya cuando me lleve $500 de ganancia, yo protejo en break-even. O sea, pongo mi stop loss un poco más arriba para asegurar por lo menos que el mercado no me saque en pérdida. Y ahora esperar a que la proyección se dé y subirnos, obviamente una vez ya estemos dentro del trade, analizamos en 15 minutos para buscar nuestro punto de entrada, nos subimos a 30 minutos para observar el trade y después cuando el trade empieza a avanzar ya nos podemos subir a 1 hora y esperar a que el trade culmine con la operación correspondiente hasta acá arriba, un 1-6, ¿sí? Este es el trade que prácticamente se estuvo observando y sé que esta clase es un poquito más larga, pero es que tiene su complejidad esta clase, porque también hay que entender que los puntos de entrada tienen que ser así de válidos. Por ser en este caso euro-dólar, es totalmente alcista. Y esto fue el análisis de la semana que estuvimos mandando para el día viernes, prácticamente. Yo tengo en cuenta que aquí abajo, en H4, obviamente, porque también analizo en H4, tenía una zona de reacción como punto de interés. Mi punto de interés en H4 también es válido si yo analizo fractalmente. Pero mientras tanto, aún no rellene el retroceso de H4, me va a complementar el impulso y retroceso de H1, y eso es lo que yo estoy operando. Los impulsos ya los operé. De hecho, en esta zona de reacción, justamente en esta mecha, era un punto decisional que tenía liquidez previa, si se dan cuenta. ¿Y ok? Y esa liquidez previa hizo que yo reconociera esta zona como una zona de compra, una zona de demanda. Y ahí yo estuve comprando. También estuve analizando esa compra, obviamente, porque la base del impulso y el retroceso en el mercado me lo decía, por estructura y estrategia. Ahí yo ya tenía mi 1-5. ¿Por qué? Porque este es mi impulso y este es mi retroceso. Obviamente, aquí no era mi zona de entrada, pues me generó liquidez previa. Yo tengo que esperar a que el mercado me genere la liquidez para poder considerar recién un punto de entrada o un punto decisional. La estrategia se basa en identificar la liquidez previa antes de un punto decisional, si no, no es válida mi entrada. No consideraría entrar a un trade si yo no identifico la liquidez o el imbalance. Una de dos tiene que estar antes, o la liquidez o el imbalance, o ambas juntas. Y justamente el precio me generó una nueva fase de impulso. ¿Ok? Aquí el precio quizás no me rompió este máximo porque generó una nueva mecha, pero si me cambio, ¿ok? Para que tengan en cuenta, a gráfico lineal, el gráfico lineal me confirma que el cierre de cotización del activo sí hizo ruptura. Entonces sí, efectivamente por gráfico de vela japonesa no se llegó a este máximo, pero por gráfico lineal sí se lo llevó. Entonces yo debería seguir comprando en teoría en este punto de interés, ¿ok? En este punto de interés. Pero eso no me impide que yo pueda vender en un retroceso. Y para poder vender en un retroceso, debo tener lectura fractal, o sea, lectura en estructura interna. Y en este caso, yo tenía el rompimiento estructural interno, ¿ok? Aquí, impulso, retroceso, impulso. Ya se llevó por lo menos 2 mínimos el precio. Y ya identifiqué que me generó esta liquidez. No era momento para comprar,
quizás sí era momento para vender porque tenía liquidez previa antes de comprar. O sea, no era necesario comprar aquí aún. Para mí la zona de compra estaba por debajo de este mechazo. Y muchos no reconocen la sensación del FOMO, de que el mercado los dejó en visto. Y en realidad no te dejó en visto, simplemente está generando liquidez. Y cuando te genera esta liquidez previa, ok, aquí había un punto de entrada a compra. ¿Qué crees que va a hacer el mercado? Venir a buscar ese mismo punto de entrada porque viene a mitigar una orden. Y justamente me generó esta liquidez previa. Pero adivina qué, aún sigue la estructura bajista. En temporalidades inferiores, este era mi punto máximo, ok, perdón, ese era mi punto máximo interno, este era mi quiebre estructural interno, este era otro quiebre estructural interno, obviamente. Si ese era mi quiebre estructural interno, este de acá, yo podía vender en el retroceso, por supuesto. ¿Qué debo identificar? Mis order block decisionales. Y justamente tenía una mecha de una order block decisional. Esa mechita es una última order block alcista. ¿Qué debo identificar por eso? Que posterior a eso, a que mitigue esa order block decisional, tengo un cambio de estructura. Y lo rompió, interno obviamente. Y después, ¿qué pasó? Me generó esta liquidez previa y ahí tenía imbalances al mismo tiempo. Y ahí se confirma mi punto de entrada en venta para el retroceso. Vendí en un retroceso porque aquí, justamente aquí, si somos detallistas, si somos muy detallistas, tenía esta order block de acá sin mitigar y tenía el imbalance que aún le faltaba por rellenar, que era un imbalance previo. Miren, ahí había imbalance previo y ahí había una order block de interés, ¿ok? Una order block punto de interés y al mismo tiempo tenía esta liquidez previa, si se dan cuenta, que me hizo creer que el precio ya se iba, ¿ok? Entonces, en base a eso me confirmó vender en un retroceso. Y una vez toque mi punto de interés, yo compro nuevamente. Mientras no me rompa el punto de interés, vuelvo a comprar. ¿Por qué compro? Porque también me generó liquidez previa. Esta liquidez me dio la confirmación de entrada a compras aquí. ¿Ok? Así que así la llevamos actualmente. Yo sé que mandé la señal en el grupo de que hay posibilidad de que se desplome el precio. Sí, pero eso no quita eso no quita la posibilidad de que el precio se me desplome desde acá y venga a buscar el punto de interés de H4, ¿ok? Porque hay posibilidades de que este precio ya no respete la demanda y se nos desplome el precio. Pero mientras sigo comprando en la misma zona, sí, sigo comprando. Resuelve tus dudas. ¿Tienes alguna duda hasta el momento? No, te voy entendiendo todo súper bien. Perfecto. Entonces creo que con esto ya es más que suficiente. Cualquier duda, consulta o pregunta, todos los análisis los vamos a estar subiendo con su correspondiente también explicación. Y vamos a estar haciendo trade recap, obviamente, de la semana para que puedan entender cuáles fueron los fundamentos de entrada en cada operativa. ¿Ok? Los fundamentos de entrada con los trade recap ayudan mucho para que ustedes puedan repasar los niveles óptimos de entrada, obviamente. Ahora, si yo trazara un Fibonacci como herramienta de apoyo de aquí a acá, me daba justamente el nivel 88 de reacción que me daba confluencia justamente con la order block. Trazamos el Fibonacci desde el último punto más alto al último punto más bajo interno. Obviamente, ¿por qué interno? Porque tengo este rompimiento estructural, ¿ok? Entonces, en base a eso, para mí este era un impulso interno, ¿ok? Porque me rompió esta estructura. Interno digo porque esta era mi otra estructura externa dentro de la refinación que tengo, ¿ya? Por eso trazaba un Fibonacci de aquí a aquí y me dio la entrada acá, ¿sí? Si no hay más dudas que resolver, yo creo que según la estrategia está bien explicada. Si tú la logras entender, ahora hay que llevarla a la práctica. Mucho backtesting por delante, chicos. Les recomiendo bastante backtesting para que puedan llegar al nivel de poder operar de esta manera y poder sacar adelante, obviamente, sus profits. Si no hay nada más que agregar, yo creo que esta clase de introducción al trading institucional de este mini curso lo puedan llevar a cabo en base a eso. Espero que les vaya bien y obviamente que los profits siempre los acompañen. Muchas gracias. A ti, Gonzalo. Vale.